cómo podemos ir desarrollando cada una de este tipo de soluciones. Y bueno, posteriormente ya revisaríamos cuál ha sido esta evolución ante los diferentes tipos de desafíos y retos y plantear ya algunas propuestas de arquitectura para que se entienda y siempre va a ir ligado con la parte de la seguridad. ¿Ya? Ok. En temas de igual cualquier consulta las podemos hacer dentro del chat y posteriormente las estaremos contestando o al final abriremos los micrófonos de pronto para poder revisar alguna inquietud que tengan. Ahora, respecto a las tendencias y los retos que nos estamos enfrentando hoy en día, eh, es bastante importante que se los dividen o hemos dividido en cuatro partes fundamentales. El uno es el tema de la adopción de la nube. Como sabemos, el uso de las aplicaciones y los servicios de las nubes públicas se ha disparado, al menos en la última década. Y cada año las empresas van generando más datos en las nubes y estos datos se almacenan cada vez más con más frecuencia y empiezan a proliferar también todas las aplicaciones como servicio cada vez más hacia las nubes públicas, ¿no? Otro tema importante son las oficinas remotas, ¿no? Entonces, en las oficinas remotas, bueno, muchas de las entidades no solamente se sentan dentro de una infraestructura o de una matriz, sino que se ha ido expandiendo hacia estas oficinas remotas, con eso llegando a más sitios dentro a nivel nacional respecto a cada uno de los servicios. Y esto también es un punto importante dentro del crecimiento y del comportamiento de las redes y la seguridad. Otro punto importante son el tema de los usuarios itinerantes, ¿no? ¿Qué es esto de itinerante? Realmente es justamente ya que las personas em, trabajan de manera remota, ¿no? Y pueden ser desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, Actualmente, como ustedes saben, en base a la situación, muchos están en su teletrabajo, ¿no? Y aquí empiezan y uno trabaja dentro de una infraestructura que no necesariamente es la adecuada respecto a los temas de seguridad. Y como último punto es justamente el aumento del tráfico en la red, ¿no? Justamente este mismo hecho de los usuarios remotos o de los usuarios que están en sus casas comienzan a generar más tráfico hacia la infraestructura, ya sea interna o hacia las aplicaciones de la nube, ¿no? Este es un tema muy importante dentro de lo que está pasando, ¿no? En este mercado, y como ustedes ven, está pasando de productos especializados con un único propósito a soluciones de seguridad multifunción, porque no solamente ya nos enfocamos dentro de una infraestructura principal, sino existen diferentes tipos de ambientes, ¿ya? Algo importante que debemos comprender en cuestión de los retos en materia de seguridad y redes, en primer lugar, son el aumento de los costes de la arquitectura de la red tradicional. ¿Por qué razón? Porque anteriormente o muchas de las empresas actualmente, el hecho mismo de mantener esta red, esta infraestructura, se vuelve cada vez más crítica y también en el tiempo se vuelve cada vez más costosa en el mismo hecho de su operación, de su mismo infraestructura, de su misma forma de coexistir dentro de una arquitectura empresarial. Otro punto son las ineficiencias en el modelo de la red centralizada, porque anteriormente se tenía solamente un solo sector o quizás algunas infraestructuras en las cuales por ahí pasaban y se brinda, por ejemplo, todo el tema del acceso a Internet o de los recursos, en el cual aquí es importante mencionar que la mayoría de las conexiones las trabajan mediante redes de MPLS que son infraestructuras, por un lado, son costosas en el mismo hecho de tener y de mantener esta infraestructura, y por otro lado, limita hacia diferentes tipos de recursos que se están presentando dentro del ambiente de la nube. Otro problema es los problemas en los rendimientos con aplicaciones de ejecución de los negocios en temas de SaaS. Eh, es muy importante que, como mencionaba, ha empezado a proliferar mucho los servicios de SaaS,
Muchas empresas ya manejan su correo electrónico en ambientes de Office 365. Hay aplicaciones del tipo de Salesforce. Hay diferentes tipos de soluciones que ya se las están consumiendo dentro de la nube. Y esto viene a ser un punto importante en el rendimiento, por ejemplo, de aquellos usuarios que están en alguna infraestructura no tan adecuada, como puede ser desde la casa o pueden ser oficinas remotas. El exceso de retos de integración y herramientas de seguridad aisladas. Esto también es otro punto importante porque no, cada vez se han ido aumentando los diferentes tipos de tecnologías de seguridad específicamente y que no permiten o no, o los tenemos de manera aislada, ¿no? Entonces aquí lo importante es más bien tratar de tener o manejar o integrarlo dentro de un mismo punto para poder interpretar todo lo que está pasando dentro del aspecto de la red en cuestión de seguridad. Otro punto importante es la escasez del personal de seguridad y el aumento de los costes del personal. Si bien es cierto, cada vez más existen desarrollos en los temas de seguridad, en temas de threat hunting o threat intelligence, y soluciones en las que el personal calificado para poder realizar ciertas actividades se abre hacia un mundo más grande en el tema de análisis de todos los puntos de seguridad. Entonces, esto hace que también exista esa escasez de conocimientos, porque no todo el mundo tiene el acceso también o la formación para poder interpretar todos estos tipos de desafíos dentro de la seguridad. Y sobre todo, como un punto también importante, es las nuevas ciberamenazas que aprovechan justamente estas brechas de seguridad. Aprovechan el hecho de que empresas todavía que no tienen una estructura que abarque más allá de lo que es su parte medular o su parte central, hace que los ciberdelincuentes puedan acceder o puedan llegar a realizar cualquier tipo de amenaza dentro de las infraestructuras. ¿Ya? Ok. Para eso, como les mencionaba, lo que quisimos proponer aquí, antes de ver un poco más del tema técnico, es justamente ver cuál sería la estrategia que deberían implementar en cada una de las organizaciones en cuestiones de la seguridad. Es muy importante primero manejar una organización, ¿sí? Tenerla, y ya lo voy a ir desarrollando conforme en la presentación. Pero es muy importante manejar o tener la parte de la organización y de acuerdo a cada uno de los lineamientos que maneja la seguridad, ¿ya? Para ello es muy importante porque en base a este planteamiento o esta metodología, existen estas estrategias a nivel mundial o en base a tendencias tecnológicas de las que se denominan, por ejemplo, el tema de Zero Trust, en las que si una empresa quiere implementar o quiere que como parte de su estrategia de seguridad sea el tema de Zero Trust, entonces aquí vamos a ir limitando a que cada uno de los accesos hacia nuestra infraestructura no son confiables y más bien tenemos que tratar de demostrar en base a los diferentes tipos de herramientas el que esos accesos sean confiables, ¿no? Tenemos otro tipo de estrategias en los temas de SASE, en los cuales tenemos un borde, que el borde ya se amplía, ¿no? Ya no tenemos este castillo de protección para un solo punto, sino que el perímetro se lo ha ampliado hacia las diferentes estructuras de las oficinas remotas, de los usuarios itinerantes. Y también ahí poder ir manejando una estrategia de cómo vamos a ir controlando todos esos diferentes tipos de ambientes. Para eso nosotros hemos planteado que independiente de la magnitud de una empresa u organización, debe existir un área responsable de la seguridad de redes y de TI, ¿ya? Y esto es importante porque ya sea que sea una sola persona o toda una dirección o todo un equipo de trabajo, pero deberían siempre manejarse bajo estos lineamientos, ¿ya? Aquí hemos planteado de alguna manera que obviamente estaría la parte gerencial de respecto a los temas de seguridad o los directivos, y se van a dividir en tres pilares fundamentales, ¿no? El pilar de gobierno, el pilar de planificación y operación. Aquí es un punto bien importante porque el gobierno viene a ser quien va a dar los lineamientos o las estrategias eh, de seguridad de largo plazo
respecto a lo que vamos a adaptar dentro de una organización. La planificación serán aquellos encargados de poder ir desarrollando cada uno de estos tipos de diseños o este tipo de propuestas para que puedan ser implementadas y sean exitosas dentro de la compañía. Y sobre todo, el otro punto es la operación, que básicamente ya este es el cómo, o sea, ya la parte del día a día, ¿ya? Entonces, aquí empezamos, ¿no? Dentro de la estrategia de seguridad o la parte de gobierno como la que estamos planteando, es justamente el tener, el tratar será la parte medular en el tema de la estrategia. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, ¿cuáles van a ser las herramientas que la parte de gobierno la pueden ir trabajando? Aquí justamente, porque obviamente el tema de gobierno va a ser quién va a mantener este tipo de servicios o de soluciones dentro de una infraestructura. Eh, es la que va a supervisar, va a auditar, va a diseñar las acciones de mejoras planteando hacia todo este ciclo. ¿Cuáles son estas herramientas que le permite a la parte estratégica de las empresas? Es justamente poder tener la valoración de sus riesgos, tener los temas de sus análisis de riesgos y sobre todo también justamente el tema de tener su plan director. ¿Qué es un plan director? Básicamente es la planificación o la visión de poder identificar, dividir los problemas, priorizarlos, simplificarlos, agendarlos y supervisarlos, ¿no? Es Ahí es, ¿ves? básicamente manejar un plan a largo plazo, ¿ya? No es el día a día, el día a día lo hace o lo maneja la parte de la operación. Aquí más bien lo vamos a interpretar hacia cuál va a ser nuestra visión a 2, 5 años respecto a nuestro cambio eh, organizacional o nuestro cambio de la cultura organizacional de la empresa respecto a los temas de seguridad, teniendo siempre en cuenta nuestro foco que la protección o la seguridad o el bien más importante de los temas de seguridad es justamente la información que maneja la empresa, ¿ya? Otros temas también importantes dentro de estas herramientas existen, por ejemplo, controles de tipo de syscontrol o temas de la misma ISO 27000, que son estándares que van a permitirnos implementar dentro de nuestra organización para poder lograr este tipo de objetivos, ¿ya? Nosotros como T1 podemos apoyarles en todo este acompañamiento de la creación de esta estrategia, ¿no? Ya sea con temas de los análisis del riesgo, del plan director, de implementar, de ver el nivel de madurez de nuestra empresa, nuestra situación actual mediante un syscontrol que puede ser algo mucho más simple antes de llegar a un tema de una ISO que ya involucra temas no solamente de la parte de IT, sino a toda una organización, ¿ya? Ok, como les mencionaba, en cambio, ya la parte de la planificación de seguridad, justamente es aquí donde serían los lineamientos en los que, independiente de los diferentes tipos de arquitecturas, en este caso, este webinar está enfocado netamente a la parte de redes y podemos darnos cuenta de que en esta parte de planificación debemos tener este lineamiento de cómo vamos a ir protegiendo nuestros diferentes tipos de ambientes. Aquí es muy importante dentro de esta, aquí es como tenerlo, esa gráfica es bastante interesante porque lo que nos permite, en primer lugar, es identificar que la seguridad se maneja en capas, ¿no? Hablemos como un aeropuerto en el que tenemos varios controles para poder nosotros ingresar hacia algún vuelo, hacia algún destino, ¿no? En este caso, toda nuestra información está en la parte central de nuestra organización y sobre esta puede ser una DMZ. Las DMZs por lo general también tienen un acceso externo, accesos internos. Pueden existir otro tipo de DMZs o otro tipo de ambientes en los cuales en cada uno de estos vamos nosotros a ir protegiendo con diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Para que si un atacante que se encuentra en esta parte, que es en el Internet, que es nuestra parte que no es confiable, y trate de ingresar, probablemente pueda ir accediendo hacia ciertos diferentes tipos de capas, pero lo importante es que existan varias en las cuales se pueda llegar a tener justamente este control. Y es muy importante que en la parte de planificación, en primer lugar, manejemos el tema de las capas como una defensa a profundidad respecto hacia cada una de los accesos y también es importante verlo de manera en base a los niveles, ¿no?
Entonces, justamente aquí recordemos muchos desde nuestros inicios, es justamente este modelo de OSI y este en específicamente este es el modelo TCP, en el cual obviamente nosotros ya no lo vemos desde una manera, desde una manera horizontal como de capas de defensa de profundidad, sino también ya vamos viendo cada uno de los niveles. Entonces, en el aspecto de la seguridad, siempre vamos a irnos enfocando en la protección también de estos niveles, ¿no? Desde la parte física, enlace, red, transporte, que hacen netamente la visión de la red, y obviamente ya también la parte de la aplicación, la que ya es la cara hacia el usuario final, ¿ya? Y como parte también de la parte de la planificación, es aquí donde se deberían generar, primero desde el punto de vista de la seguridad, y en particular ya el tema de los procesos es justamente aquí donde se van a elaborar em, y se van a documentar cada uno de estos diferentes tipos de procesos que involucran los temas de la seguridad. Aquí es importante que cada uno de estos siempre tener en cuenta que vamos a manejar en los temas de autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad. ¿Sí? Que justamente lo denominan como ácida, en el cual estos se aplican a cada uno de los procesos, ¿no? Entonces vamos a manejar desde procesos, desde primero, una vez que ya tengamos estructurado una planificación para implementar una infraestructura, esto ya entra a producción y al entrar en producción se generan diferentes tipos de procesos como gestiones de cambio, gestión de accesos, las configuraciones o inventarios, la gestión de backups, la gestión de incidencias, la supervisión, monitoreo y la gestión de logs. ¿Ya? Ok. Y bueno, como les mencionaba, finalmente y es la parte de la operación. Entonces, la parte de la operación, como les decía, es justamente el nivel operacional, el cómo, o sea, el día a día de cómo se van a ir afinando este tipo de soluciones. Entonces, es importante que una persona que se dedica o los analistas que se dediquen a la parte de operación, primero sepan qué se debe hacer en la operación, ¿no? Desde cómo analizo, por ejemplo, estos niveles, cómo analizo los elementos de red, cómo analizo las redes Wi-Fi. Aquí yo he puesto como ejemplos herramientas open source, en las cuales, digamos, pueden ser herramientas que se pueden servir para la gente que se dedique a la operación. Sin embargo, en este punto a veces puede llegar a ser muy tedioso o muy del día a día. Por eso es que existen soluciones que también podemos brindar, como los análisis de vulnerabilidades o los de ethical hacking, que van más allá, no solamente de la revisión o del análisis, sino también de la explotación incluso de los diferentes tipos de recursos. ¿Ya? Para eso también existen herramientas preventivas y reactivas, ¿no? Y esto es importante. Estas son las herramientas. No todas las empresas van a necesitar todas estas herramientas. Aquí está como un concepto general de todas las herramientas que existen en el mercado respecto a las protecciones de los temas preventivos o reactivos de la red en los cuales, por ejemplo, si es que una empresa tiene bastantes servicios publicados hacia el Internet, es importante que manejen herramientas de mitigación de ataque del tipo de DOS. Entonces, hay varias soluciones. Aquí hemos colocado, por ejemplo, nosotros podemos ofrecer soluciones desde el tipo de Radware o Fortinet, dependiendo de cada una de la necesidad en las cuales podemos hacer este tipo de protecciones. Herramientas, por ejemplo, de centralización y correlación de logs, los famosos SIEM que nos van a poder permitir orquestar los eventos de seguridad, ¿sí? Herramientas de gestión de firewalls, por ejemplo, empresas que de pronto manejen muchos firewalls o muchas reglas de firewalls. Es importante que puedan utilizar herramientas del tipo como Firemon, por ejemplo, que estas prácticamente nos ayudan a gestionar varios tipos de firewalls, ¿no? Independientemente de las marcas para poderlos tenerlos o centralizarlos desde una sola consola. Herramientas, por ejemplo, de detección y prevención de intrusiones. Si es que hay algunas empresas en las que quieran también entender las ciberamenazas, tratar de hacer alguna trazabilidad, algún tema de threat hunting, aquí es bastante interesante que puedan contar con herramientas de tipo de prevención de intrusos con los famosos IPS, ¿no? Entonces aquí contamos también con varias soluciones, ya sea con Cisco, Checkpoint, Fortinet. Herramientas de monitorización y supervisión de la red que nos va a permitir poder tener justamente esta visibilidad de la infraestructura.
Herramientas, algo muy importante para el área de operaciones es justamente tener herramientas de gestión de ticketing. Obviamente para poder también inventariar, ver cuáles son los eventos que se van presentando en el día a día y que esos también se los pueda documentar y poder tener repositorios en los cuales podamos ir generando, ¿no? Y poder también dar atención hacia los eventos que se presenten. Herramientas de controles de acceso, tanto para la parte inalámbrica como para la parte cableada. Tener soluciones, por ejemplo, del tipo NOG o SOG, en las cuales podamos nosotros también, como T1, por ejemplo, poder monitorear toda su infraestructura y no solamente en el monitoreo, sino también incluso en la gestión de todos los dispositivos que puedan manejar. Eso es bastante importante, ¿no? Que pueda darle valor hacia cada una de las empresas, ¿no? Y sobre todo, bueno, tener infraestructuras de telecomunicaciones eficientes, flexibles, contar con herramientas incluso forenses también, en las cuales también ustedes pueden llegar a mitigar esta información. Pero como les menciono, es mucha carga, hay muchos analistas que podrían especializarse en cada una de las soluciones. Pero sí es importante también que ustedes puedan conocer que como T1 nosotros también podemos abarcar todo esto, ya que se tiene un equipo de trabajo en el cual se pueden ir focalizando en los diferentes tipos de soluciones. Y algo importante aquí, como ven, hay varias marcas, hay varios temas de seguridad y la seguridad, como se les mencionaba, siempre se la construye en capas y siempre tratamos nosotros de ver las mejores soluciones dependiendo hacia su giro de negocio, qué es lo que puede calzar más hacia cada uno de ellos, ¿no? Y algo que yo les dejo también como datos justamente son que incluso existen referencias tanto nacionales como internacionales respecto a los temas de estrategia, que nosotros las podemos implementar o utilizar. Hay los temas de las guías de SIS mediante los temas de SIS Control para manejar niveles de madurez, incluso las normativas de NIST. Aquí en el INCIBE también podemos encontrar bastante información respecto a los temas de la seguridad. La misma CEPS, que generalmente existen documentación que solicitan por lo general a las empresas bancarias tener ciertos cumplimientos eh, y, eh, pero están siempre basados realmente en la norma ISO 27000, que hoy por hoy es la que abarca la mayor cantidad de sugerencias o de estándares respecto a los diferentes tipos de controles que se pueden implementar. Eso es lo que quería un poco indicarles y bueno, aquí ya podemos ir un poco ya avanzando respecto ya justamente a lo que es estas redes híbridas y la seguridad que vamos a ir protegiendo. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta de que está basado justamente en lo que ya mencioné, ¿no? Está basado en esta protección de defensa mediante las capas y que puede abarcar toda nuestra infraestructura, no solamente la que está físicamente en un sitio, sino ya aquella que ha migrado hacia diferentes tipos de ambientes, ¿no? Como los usuarios remotos o las oficinas remotas como tal. Ahí sí le doy paso a David que nos pueda explicar los diferentes temas de la parte de red. Gracias, Jorge. Gracias por todos tus aportes, tus comentarios respecto a cómo podemos hacer este enfoque de seguridad, nuestro enfoque de seguridad y las capas que debemos manejar con ese concepto de defensa en profundidad. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es David Garcés. Voy a comentarles un enfoque adicional sobre todo este concepto de capas de seguridad, ¿no? Cómo todo esto se va a ir relacionando con las redes de datos. ¿Qué ha venido pasando día a día con las redes de datos, con las redes de información y cómo se ha dado esta evolución? Sí, entonces, primero recordemos, George, ¿me confirma si está ahí la pantalla compartida, por favor? Sí, Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer una recapitulación rápida de cómo tradicionalmente nuestras empresas, nuestras compañías empezaban a manejar el tema de las redes, ¿no? Primeramente teníamos nuestra oficina principal con sus, ponemos por acá el puntero,
Sí, nuestra oficina principal en la que normalmente teníamos los dispositivos de red, ¿no? Todos los dispositivos de red. Pero ahora esta oficina principal necesitaba tener acceso a Internet, salida de Internet. Y luego poco a poco, a medida que las compañías van creciendo y van evolucionando, ya nos extendimos a un data center, ya nos extendimos a sucursales, a agencias, pero necesitábamos mecanismos de conectividad. Entonces, la primera parte que hicimos en muchos casos fue migrar esos enlaces de Internet para tener una salida centralizada en el data center. El data center podía estar dentro de nuestra casa matriz o tal vez en un data center alojado en un proveedor de servicios o en diferentes escenarios, ¿no? Pero teníamos una salida de Internet centralizada y en ese escenario buscábamos tener una seguridad a través de la red del perímetro de la red. Y nuestro perímetro únicamente era nuestra salida hacia Internet en ese momento, ¿sí? Para interconectar nuestras agencias, nuestros data centers, todas nuestras sucursales, utilizábamos protocolos como MPLS. MPLS venimos utilizando prácticamente 20 años. ¿Sí? Este protocolo, que está basado en etiquetas, lo que nos ayuda es sobre las redes de los proveedores de servicios, poder comunicar nuestro data center o nuestras agencias de una manera en la que podamos tener un enrutamiento y compartir los segmentos de nuestra red, ¿no? En casos especiales o sobre la misma MPLS podríamos montar VPNs tal vez para asegurar el tráfico o para extender el tráfico hacia zonas un poco eh, donde tengamos otro tipo de enlaces de datos, ¿no? Diferentes. Pero aquí empieza a haber nuevos retos en esta evolución de las redes. Y dentro de estos nuevos retos es que todos mis sitios necesitan ese acceso a Internet. Y al tener centralizado solo en una matriz, lo que nos empieza a suceder es que empezamos a tener ese cuello de botella donde el tráfico al salir por un solo punto y tener que pasar desde las diferentes agencias, primero que nada se vuelve costoso, ¿no? Porque nos estamos consumiendo un enlace de datos, primero un enlace de datos y luego una salida a Internet. Y luego vemos que ya en el análisis o en el monitoreo del tráfico, normalmente vemos que el tráfico hacia Internet actualmente es muy superior al tráfico que se genera dentro de nuestra red interna. ¿Y esto por qué? Apalancado con los servicios en la nube, apalancado con todos los servicios que vamos creciendo y cómo la red va evolucionando. Entonces, miren ahí, si tenemos un 80% de tráfico hacia Internet y un 20% de tráfico tal vez hacia nuestro data center o hacia nuestra aplicación, a nuestra comunicación interna, qué costoso se vuelve tener enlaces MPLS y sobre ello tener unas salidas centralizadas a Internet. Y con el concepto aún más de que nuestra red está en el perímetro, ¿no? Nuestra seguridad pues está en el perímetro. Y si es que lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué teníamos en todo? Para tener toda esta infraestructura tenemos switches, tenemos routers, tenemos por ahí balanceadores de carga, eh, obviamente la red inalámbrica para el acceso a la red inalámbrica, que es un punto súper importante también acá de la red y que también es un punto que puede llegar a ser muy, muy vulnerable. ¿Sí? Muy vulnerable en el sentido de que tanto por la red cableada como por la red inalámbrica podemos tener acceso a nuestros datos, a nuestra información, a nuestras aplicaciones, pero la diferencia es que para nuestra red cableada al menos necesitamos estar dentro de la empresa. Pero en la red inalámbrica podemos estar nuestro atacante parqueado tal vez fuera frente a la empresa y a lo mejor ya tener acceso a esa red inalámbrica, hackeando, vulnerando las seguridades que podamos tener, ¿no? Entonces tomar en cuenta ahí. En ciertas ocasiones, en algunos escenarios, podemos tener implementados esquemas de 802.1x para poder hacer una autenticación segura de acceso a la red. Sí, netamente basada en identidad me quedaría yo hasta ahí. Y obviamente monitorear. Esto del lado de las redes. Pienso que hasta ahí, en el punto de redes de datos, la mayoría de las redes podemos llegar hasta este punto, ¿no? Medianas, pequeñas, grandes, vamos a llegar a este punto de una u otra forma. En el lado de seguridad, hablando de dispositivos y del enfoque perimetral, vamos a tener firewalls, IPS, IDS, vamos a tener repositorios de identidades para hacer autenticación AAA. Si tenemos sitios web o páginas web publicadas de SSL Inspection, tener seguridad desde ese punto de vista. VPNs para nuestro acceso remoto, y ahí le pongo un asterisco a nuestro acceso remoto, pero depende de cuál es el contexto, ¿no? Simplemente le damos conectividad, pero no le damos seguridad. En ciertas compañías, empresas, podemos tener equipos que puedan ayudarnos a hacer
detención o detección de denegación de servicios. Y por ahí, en algunas ocasiones, podemos tener servicios o herramientas que nos ayuden a proteger nuestros DNS, ¿no? Nuestros propios DNS bien estructurados, bien armados, apoyados en forwarders seguros, y podemos tener ahí una arquitectura. Entonces, si llegamos hasta este punto de vista, creo que esta es la actualidad en la que la mayoría podemos estar y hasta donde podemos, donde hemos llegado, ¿no? Con tropiezos, con crecimiento rápido o lento, dependiendo de la evolución de nuestra empresa, del presupuesto que hemos logrado, por ahí podemos tener este escenario. Y este es el contexto y el escenario en el que estamos actualmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en estos 2 últimos años, ¿no? En estos 2 últimos años proliferó mucho. Ya veníamos en ese camino, pero se aceleró aún más. Ya veníamos en ese camino del uso de las herramientas de nube, ¿no? Primero en el punto de vista de SaaS. Empecemos por Office 365. Quedémonos con Office 365. Empezamos a tener Office 365 y ahí vemos el por qué ese tráfico de Internet es 80%, es un 80-20, porque estas herramientas que empezamos a consumir en SaaS nos empiezan a demandar mucho tráfico norte-sur. ¿Sí? Luego, si tenemos IaaS, empezamos a migrar aplicaciones, que un servidor, que una aplicación que montamos en Azure, en AWS o en la nube de Google, sea en un esquema serverless o sea en un esquema de IaaS, pero ya migramos o ya tenemos recursos ahí. Entonces, nuestra red empieza a extenderse hacia la nube donde nosotros probablemente no tengamos herramientas dedicadas para el control de la nube. Recordemos aquí una premisa muy, muy importante de la nube, que la seguridad en la nube es compartida. La seguridad en la nube, la infraestructura que el proveedor de servicios de la nube nos da, ahí nos garantiza seguridad, pero los datos y las aplicaciones que nosotros montamos en la infraestructura, esa está netamente dedicada y, eh, y esa seguridad es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces ahí la recomendación es poder implementar firewalls as a service, servicios de DNS para la nube, VPN seguras, herramientas CASB. Estas son muy importantes. Estas herramientas lo que nos permiten es tener un nivel adicional de control de acceso a nuestras aplicaciones. Al estar en la nube, están accesibles desde cualquier parte del mundo y desde cualquier internet, ¿no? Entonces, a través de herramientas CASB nosotros podemos tener ese control. Doble factor de autenticación, en algunos casos los tenemos, en otros no, pero podemos implementarlo con cualquiera de estas herramientas. Entonces, si lo vemos hasta ese punto, ahí ya se volvió compleja. Ya teníamos una red on-premise que nos costó mucho trabajo llegar a ese punto, pero de pronto ya migramos a la nube y empezamos a migrar a la nube y vemos que aquí ya tenemos un esquema muchísimo más diverso, más híbrido y más complejo, donde las herramientas que tenemos son tantas y la arquitectura de seguridad se nos puede en cierto punto ir de las manos, ¿no? La seguridad en la nube es bastante compleja. Y para rematar todo esto, nos vino el COVID, ¿no? Estábamos recién migrando hacia la nube y pum, nos vino COVID, teletrabajo, dispositivos por donde quiera, home office, coworkings que están despegando nuevamente, la gente trabajando desde su casa, haciendo reuniones híbridas, el trabajo híbrido, etcétera. Entonces, este escenario ahora nos creó, aparte de todo, otros mundos. Cada sitio, cada teletrabajador es un mundo independiente que se está conectando a nuestra red on-premise, se está conectando a nuestra red de nube, pero de, desde el punto de vista de seguridad y de la red, lo tenemos totalmente aislado, ¿sí? En estos 2 años que vamos de arduo trabajo, la gente de TI, hemos tratado de extender estas herramientas como DLPs, como CASBs, como doble factor de autenticación, seguridad de DNS, antivirus que por ahí podíamos tener, muchas veces en dispositivos propios de la compañía y creo que la mayoría de veces en dispositivos de las personas de nuestros teletrabajadores. Entonces, poder cuidar y poder asegurar esta parte de la red que está fuera de nuestro alcance se vuelve muchísimo más complejo aún, ¿sí? Y llegamos y caemos en este escenario que creo que es el que la mayoría tenemos, ¿no? Una red totalmente híbrida entre una red corporativa on-premise, entre servicios, aplicaciones en la nube, sean SaaS o sean IaaS, y el teletrabajador o los múltiples teletrabajadores. Entonces ya tenemos una fuerza de trabajo híbrida, una fuerza de trabajo on-premise y aplicaciones regadas por todo un universo, un ecosistema muy complejo. Entonces, en este escenario, el reto es cómo vamos a poder proteger sin comprometer nuestra seguridad. Porque aquí viene lo más complicado, ¿no? En el enfoque de seguridad centralizada que está evolucionando, este enfoque ya no es suficientemente robusto para el nuevo malware que también está evolucionando. Entonces, este malware
nos viene a complicar todas las aristas que ahora tenemos que proteger son muchísimo más amplias. Y desde el punto de vista de la red es demasiadamente vulnerable. ¿Sí? Porque tenemos que abrir la red para el teletrabajador, tenemos que abrir la red para las aplicaciones de nube. Entonces nuestra infraestructura se vuelve muy vulnerable. Es por ello que al día de hoy tenemos que hablar del concepto de la suma de las redes más las seguridades. No podemos dejar por ningún lado sueltas estos dos. Si antes teníamos un equipo de redes y antes teníamos un equipo de seguridades dedicados para ese trabajo, hoy estos equipos deben trabajar totalmente de la mano. ¿Por qué? Porque la red es ese puntal que debemos sostener para que nuestra infraestructura pueda trabajar y que en todos nuestros sistemas no se caigan. Entonces, esta suma de la red de datos más las seguridades, al día de hoy estamos hablando del concepto denominado SASE, ¿sí? Este concepto tiene como definición servicios de acceso seguro en el borde. Es un Secure Access Service Edge, ¿sí? Donde sus componentes principales van a ser desde el punto de vista de la red de datos, una SD-WAN, hablamos de una WAN segura, eso en la parte WAN. En la parte LAN vamos a hablar de las redes de CDN, de SD Access o los Secure Fabrics, como diferentes fabricantes lo conocen. VPNs también entra en este punto, ¿sí? Y desde el punto de vista de las seguridades, hablamos de Firewalls as a Service para la nube, Secure Web Gateways, que son filtrados de navegación basados en web, CASB, que les comentaba que son herramientas para poder tener un control adicional de acceso hacia nuestras aplicaciones en la nube, ZTNA, que es Zero Trust Network Access. Este concepto también es súper importante en el que nos dice que no debemos confiar en nada que no sea validado. Entonces, todo lo que se va a conectar en la red tiene que ser previamente validado antes de conectarse. Es un concepto de cero confianza, ¿no? Y también esto va de la mano con el doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación lo que nos habla es de que tenemos que comprobar que realmente es la persona que se está conectando a esta infraestructura. Y muy importante también para poder orquestar todo esto son repositorios de autenticación única, son single sign-on, repositorios de autenticación única. Aquí tenemos un mensaje importante, muy, muy importante, que creo que es la conclusión de esta sesión. El futuro de la seguridad de la red está en la nube, definitivamente, ¿no? Si teníamos de alguna forma, desde algún punto de vista, una retención a poder irnos a la nube, el mercado, las herramientas, las soluciones y las aplicaciones están tendiendo a la nube, se fueron a la nube, ya están en la nube y la forma de trabajar en la que estamos en este momento es totalmente distribuida. Entonces, así como es distribuida la red y la forma de trabajar, la seguridad también necesitamos que esté distribuida y la mejor forma de distribuirla va a ser en la nube. Y qué mejor si es que desde la nube podemos orquestar ciertas herramientas de seguridad y juntar con este enfoque que George nos comentaba y nos decía que debemos trabajar en un enfoque de capas. Y esta es una capa súper importante. Esta pensaría que el momento es la capa más débil, el borde de la red. Y este borde tan fino de la red ya no es solamente un borde del perímetro de nuestra corporación, sino este borde ya se fue a la nube, este borde ya se fue a las casas de nuestros trabajadores, este borde se extendió completamente. Entonces, para poder cuidar este borde, este concepto de SASE que les comentaba, empieza con estos componentes, ¿no? Implementaciones de Fabrics o de SDNs dentro de nuestras redes LAN. Implementaciones de SD-WAN. SD-WAN, para quien tal vez no tenga el concepto muy claro, es una forma de trabajar la red WAN desde una manera enfocada en software y desde una manera en la que nosotros podemos tener un control dinámico de cómo trabajan nuestros datos a nivel de la WAN, donde sus principales ventajas son independencia de proveedores, independencia de medio en el que estamos transmitiendo y visibilidad sobre la WAN. Y qué mejor si esa visibilidad podemos extender a nuestros data centers que están en IaaS, que están en Azure, que están en AWS, y podemos tener esa extensión de nuestra red corporativa segura con nuestra visibilidad hacia la red de nube, red de datos, en la que también vamos a poder tener estas ventajas y esta visibilidad, ¿no? Como componentes adicionales a esto vamos a implementar firewalls perimetrales, siempre eso va a ser importante, seguridad perimetral, pero ya no en un solo perímetro, sino en nuestros diferentes perímetros. Entonces tenemos firewalls y firewalls as a service para las nubes. Luego a nuestros teletrabajadores les vamos a brindar herramientas de acceso seguro, como ZTNA que les comentaba, como los agentes que podemos implementar. ¿Sí? Entonces todo esto ya nos va a dar un primer
concepto, un primer borde, este Service Edge, ¿sí? Este borde seguro, y en ese punto ya tenemos el borde seguro, y luego implementando herramientas de DNS, de Web Gateway, de multifactor de autenticación y de CASB, todas estas orquestadas desde la nube, logramos completar ese concepto conocido como SASE, ¿no? Este concepto de Secure Access Service Edge, ¿sí? Entonces, en, en, estos pequeños minutos que tuvimos, estos cortos minutos que tuvimos para comentar sobre esto, es un montón de información que podemos acá sacar. De cada uno de estos puntos podríamos tener una charla específica de cada uno de ellos, pero nuestra intención es poder en este corto tiempo poderles expresar cómo vamos a juntar de hoy en adelante, cómo tenemos que juntar la red de datos con la seguridad y presentarla como un solo concepto, y cómo nuestros equipos de infraestructura tienen que juntarse para trabajar de la mano y poder implementar soluciones que orquesten la seguridad desde todos los puntos de vista, pensando en este borde tan grande que ahora se vuelve y tan inseguro que es nuestro puntal, sobre donde trabajan nuestros datos y donde tenemos la conectividad necesaria para que desarrollen nuestras aplicaciones. Aquí nada más que contarles para finalizar que como T1 nosotros estamos ofertando estas soluciones de SASE en los 3 fabricantes principales que manejamos, como son Cisco, Checkpoint y Fortinet. Estamos trabajando y SASE es un traje a medida. Es un traje a medida que tenemos que irlo diseñando y trabajándolo con cada uno de nuestros clientes. Entonces, por eso les invitamos a contactarnos, a juntarnos, a hacer reuniones de trabajo en las que podamos ir desarrollando soluciones a medida para cada uno, tomando en consideración las herramientas que ya tienen, ver qué herramientas podemos implementar para complementar y luego crear este concepto de Secure Access Service Edge que va a complementar y a mejorar la seguridad desde todos los puntos de vista. ¿Sí? Y bueno, creo que por ahí si tenemos un par de minutos, Nati, no sé si alcanzamos. Ya me pasé con 2 minutitos de la hora. Tal vez alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta. Igual, George. No sé si en el panel tenemos alguna consulta, tal vez. ¿No? Yo solamente de mi parte decirles que estamos trabajando bastante, o cada uno de este tipo de soluciones de la ciberseguridad siempre están apalancados con la parte de la seguridad de la información, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo que queremos es trabajar y ser no solamente sus consultores, sino más bien sus asociados en los que ustedes puedan contar y poderles ir llevando, poderles ir acompañando desde una estrategia a largo plazo y irlos mapeando en base a cada una de los diferentes tipos de herramientas que les pueden ayudar tanto desde la parte de estrategia, de gobierno, de operación. Eso nada más. Jorge, David, tenemos una pregunta. Gabriel Montalvo nos pregunta si se puede implementar SD-WAN con Checkpoint. Eh, es un tema que está lanzándose, es un tema que Checkpoint ya lo está adoptando, ¿sí? No tengo en mente ahorita desde cuál release es, desde qué versión es, no sé si tú lo tienes el dato, George, A ver, pero ya va a soportar. sí, en realidad, justamente Checkpoint, al ser líder, digamos, en varias soluciones en los temas de seguridad, ha dejado un poquito como de lado este tema de la parte de seguridad. Sin embargo, este año ya se prevé que forme parte o como un servicio, como dentro de sus release nuevos, el tener también, el cumplir este tipo de funcionalidades. Y esto también es importante porque con eso se va a poder complementar con sus diferentes soluciones de endpoints, el poder también llegar a un tema de SASE, integrando también las soluciones de SD-WAN. Sin embargo, como mencionaba de David, podemos ir trabajando de varias formas híbridas. No es que existe esto, no, esto sí son bajo medida respecto a cada una de las necesidades e incluso de lo que ustedes ya componen y con eso poder ir armando. ¿Sí? No estamos o no queremos enfocarnos netamente en una sola solución, en un solo fabricante, porque en realidad el espectro es bastante amplio y lo importante, como les mencionaba, lo que queremos es ser sus asociados de negocio, en el cuales vayamos a ir creciendo o ir cubriendo cada uno de estos puntos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, George. Esto es un traje a medida y específico para cada uno y creo que en parte ahí respondemos una siguiente pregunta que veo ahí que nos mencionan que cuál es la mejor solución desde One. En ese sentido, de la misma manera, les puedo decir que desde mi punto de vista personal, ya muy personal, con la experiencia en el lado técnico, con la experiencia en el lado de ingeniería y diseño, les puedo decir que no hay la mejor solución, sino la solución que mejor se adapta al cliente. Y eso va a depender mucho en el sentido de Ziguan, por ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Tengo tanta cantidad de sucursales, tengo tantos anchos de banda en ciertas sucursales, manejo cuántos proveedores por cada sitio, quiero una gestión de mi SD-WAN en mi nube privada. Tengo yo mi data center donde yo quiero hacer una implementación de mi SD-WAN y yo quiero tener el control, o quiero tener una SD-WAN en la que toda mi gestión se vaya hacia la nube. Entonces, como ven, hay muchísimas variables. Sí, y justo la presentación que tenemos aún compartida, como ven, estamos ahí mencionando los fabricantes con los que nosotros podemos trabajar, con los que nosotros recomendamos trabajar, pero sin embargo, en cada uno de esos puntos hay un montón de soluciones y cada solución va a ser dependiendo de la necesidad de nuestros clientes. Nosotros como asesores de negocios, como consultores de tecnología, lo que vamos a hacer es entender primero su necesidad para poder esa transportar hacia la mejor solución. Con mucho gusto, Gabriel. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Creo que es momento para aprovechar el conocimiento de David y de Jorge en torno al tema de redes de datos seguras, eh, bajo un formato híbrido. Entonces esperamos unos minutitos más a ver si alguien más quiere hacernos una consulta. Parece que no. Sí, bueno, y yo creo que Nati, igual para poder a lo mejor abordar de cada uno de estos fabricantes, o sea, George, tenemos que planificar nuevas sesiones ya hablando de cada una de las soluciones, ¿no? Claro, en efecto. Si para ustedes sería interesante poder desarrollar las aplicaciones desde los productos de cada una de estas marcas, vamos a pedirles que nos lo comenten internamente por el chat. También van a recibir un link para poder realizar una evaluación sobre este evento. Hay un campo en el que pues les damos la posibilidad de contarnos un poco más a detalle qué otros temas les gustaría que desarrollemos. Entonces, eso también puede ser un canal para hacérnoslo saber. Y en caso de que quieran reuniones personalizadas, pueden escribirnos, no sé si tienes la lámina, David, a info@t1.com, justamente para poder agendar un espacio personalizado, claramente sin ningún compromiso, con el objetivo de que en estas reuniones uno a uno podamos despejar dudas particulares de sus organizaciones o sus empresas. Entonces, eso sería básicamente. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, David, Jorge, muchas gracias por su participación, por la información y por todo el conocimiento que han compartido con nosotros la tarde de hoy. Esperamos más adelante volvernos a encontrar un espacio para seguir abordando temas y desafíos contemporáneos para las empresas que empiezan un rumbo, un fortalecimiento tecnológico en varios ámbitos. Y bueno, queremos darles las gracias por su participación y esperamos encontrarnos en nuestro próximo espacio. Así Que es, tengan Nati. muy buena tarde. George, muchas gracias. Hasta Buena luego. tarde con Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Una buena tarde, gracias. Gracias.